Sé que os pasa muchas veces como Lucas, que os queda en la red, pero no os preocupéis porque tengo una serie de ejercicios para que podáis mejorar vuestra bajada de pared, así que no te pierdas este vídeo porque va a ser oro puro. Importante, hoy bajada de pared. Quiero focalizarme mucho en estas tres cosas. Primero, para hacer una bajada de pared, tiene que tocar una altura elevada el cristal. Nos vamos a hacer siempre una línea imaginaria más o menos sobre esta altura y debe de tocar el cristal por encima de la línea imaginaria. Sí que es verdad que muchas veces podemos bajar esa línea si llevamos una buena flexión de piernas. ¿Eso está claro? Vale. Segunda cosa que nos vamos a centrar, que esa pelota para hacer esa bajada tiene que quedar delante de mi cuerpo, porque si no queda delante de mi cuerpo, no quieras hacer la bajada, no puedes hacer una bajada, no puedes meter esa pala detrás de la pelota si no tiene una buena salida y queda delante, entonces no vas a poderle imprimir velocidad. Ojo con esto, ¿vale? Y para que se den las dos cosas, hacer un buen ajuste de pasos. Muchas veces, sí, tiene una buena altura, toca, sale mucho la pelota, pero yo estoy aquí, en esta situación. ¿Qué pasa? Que la pelota siempre me queda detrás. Si quiero hacer una bajada, ¿y qué pasa? Directamente al cristal. Ojo con eso, ¿vale? Nos vamos a focalizar mucho en nuestros ejercicios, en estos tres conceptos. Primer ejercicio, vamos a afianzar lo que es el punto de impacto con una buena transferencia de peso. Ahora, Lucas, voy a lanzarle la pelota con un salto en el suelo y tú vas a tener que golpear y afianzar tu punto de impacto con el brazo totalmente extendido y lanzando todo el peso en la dirección que te he marcado con los conos. ¿Ok? También nuestro jugador empieza ya, aparte de afianzar el punto de impacto, a calentar un poquito su hombro. Fijaros en el tema de golpeo, porque muchas veces me preguntan ¿por dónde saco el brazo? ¿Dónde golpeo esta pelota? ¿Vale? Podemos hacer dos tipos de golpeo, o bien como está haciendo él, que la saca más como una bandeja, ¿vale? La saca más como una bandeja, o bien la mítica cuchilla de Paquito, es más como una víbora, ¿vale? Entramos más a las tres a la pelota y ¿qué conseguimos con una y con otra? Por ejemplo, en la bandeja la velocidad es menos elevada, la otra es más agresiva, le doy más velocidad, ¿vale? Vas a practicar ahora la víbora, ¿vale? Tiene que entrarla, ¿eh? Segundo ejercicio que vamos a practicar, vamos a afianzar lo que es el punto de impacto. Te voy a lanzar las pelotas, va a hacer una salida de pared hasta estar ya pegado, vamos a utilizar ya el cristal y vas a esperar a que la bola te quede delante. Una vez te quede delante, la vas a coger con el brazo no dominante. Una vez la cojas, la lanzas y golpeas en la dirección que hemos marcado. Esta zona que he marcado, esta zona cruzada, es donde el jugador va a tener que tirar a la pelota, va a dirigir la pelota a esta zona cruzada, ¿vale? Así afianzamos lo que es esperar la pelota, tener esa paciencia, esperar a que me quede delante, ¿vale? Paciencia, que me quede delante y que una vez tenga la pelota delante, la cojo, la lanzo y golpeo. Tercer ejercicio, vamos a hacer un buen ajuste de pasos y también afianzar nuestro brazo no dominante. En este caso, nuestro jugador siempre va a ir lateral sin perder de vista la pelota y con el brazo no dominante siempre señalando lo que hace la pelota. Si la pelota va bajando, tu brazo dominante va bajando. Si la pelota una vez toca el suelo, se levanta y toca el cristal, vas siempre marcando esa pelota hasta
que quede delante, ¿vale? Y una vez quede delante, ahí ya quito el brazo no dominante y lanzo al cruzado esa bajada de pared, ¿ok? Si te están gustando esta serie de ejercicios, solo tienes que darle like y suscribirte a mi canal. Me ayudas un montón para crear contenido como este. Cuarto ejercicio, nuestro jugador va a tener que definir en dos zonas ahora su golpeo. Vamos a jugar por el centro y por el cruzado. Va a hacer siempre esa transición de ataque-defensa, luego recuperar el ataque y vuelve a defender. Siempre eligiendo un golpe a una zona, un golpe a la otra zona. Quinto ejercicio, con los hermanos de así vamos a simular ya un puntito de partido. Voy a lanzar bola y Lucas, en este caso que estamos practicando la bajada de pared o de cristal, va a hacerle o bien lo que hemos practicado al centro o cruzado, ¿vale? Siempre cuando golpees vas a tener que recuperar, a no ser que bloquee Pablo y se empiece el punto, ¿vale? Vamos a hacer esta simulación de puntos. Venga. Si te han gustado esta serie de ejercicios, dale like, sígueme y nos vemos en los siguientes vídeos.